Nos dicen indígenas, pero ¿qué significa realmente esa palabra? ¿Quién la inventó? ¿Y por qué seguimos usándola sin preguntarnos de dónde viene? En este episodio no buscamos respuestas cerradas. Buscamos abrir preguntas, desmontar etiquetas, recuperar la memoria que nos fue arrebatada palabra por palabra. Cristóbal Colón nunca llegó a la India, pero él creía que sí. Y como todo conquistador apurado, nombró lo que no entendía, indios, a secas. Como señala el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, al principio se hablaba de naturales, para referirse a los pueblos que ya vivían en estas tierras. Pero pronto el horror geográfico se impuso y con él se impuso también la palabra, indios. Una etiqueta equivocada que borró identidades, redujo diferencias y nombró a todos con el mismo desprecio. Después vendría la palabra indígena, más elegante, más correcta, pero con la misma raíz torcida. Un nombre puesto desde afuera, desde el poder y sin preguntar. Esta denominación colonial sirvió para homogeneizar a pueblos muy distintos bajo un solo nombre. En la práctica española, las leyes de Indias y las crónicas lo reunieron bajo la etiqueta de indios, sin considerar sus identidades específicas. Así, sin reconocerlos como una nueva cultura, fue su forma de conquista. Nombró para desconocer, nombró para mandar. Ni él ni otros que llegaron después se preguntaron los nombres de cada pueblo, pues ya lo tenían, uno que los diferenciaba. No escucharon las lenguas, solo buscaban el oro, y donde no había oro, inventaron la culpa, y donde no había cruz, sembraron el fuego. La imposición de indio reflejó la jerarquía colonial. Bonfil observa que la estructura de dominio colonial impuso un término diferencial para identificar y marcar al colonizado. En este orden colonial, el indio fue concebido como el vencido o inferior en un esquema polarizado, dominador y dominado, superior e inferior. Así, todas las poblaciones autóctonas quedaron equiparadas como indios, ocultando sus diferencias, por ejemplo charrúas, guaraníes, incas y tantas otras en el continente, legitimando el relato colonial. Ya lo contaba Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina. No vinieron a buscar nosotros, vinieron a buscar lo que valía. Una palabra que quiso decir nativo, pero vino cargada de salvaje, y que sonaba a piedra cuando quería decir raíz, ese error geográfico se volvió doctrina, una política imperial, un catecismo con espada y un mapa con sangre. Así nació el continente para Europa, como un malentendido útil, como un mundo ya condenado a ser botín, dispuesto a ser saqueado. Así que, después de todo esto, reconocer y cuestionar estas etiquetas y otras como descubrimiento, civilización, es parte de deshacer el legado discursivo colonial en América. La palabra indígena, por ejemplo, encierra en su origen una visión jerárquica colonial. Como advierten los estudios, el lenguaje construye imaginarios sociales. Llamar a los primeros habitantes indios o indígenas no es neutro, sino que perpetúa una división creada en la conquista. Y lo que fue confusión o un error se volvió categoría legal, racial y religiosa. Al mismo tiempo, cuando indio empezó a sonar demasiado brutal, demasiado cargado de conquista, demasiado cargado de racismo y subordinación, apareció su versión pulida, indígena. La palabra indígena viene del latín, que significa nacido en ese lugar o originario de allí, pero en la conquista de América ni ese sentido original se respetó. Una palabra que parece neutra, incluso respetuosa, que suena académica, técnica, de manual de derechos humanos. Pero no por eso está libre de violencia, porque indígena, igual que indio, sigue siendo un nombre puesto desde afuera, es un nombre que nombra, pero no reconoce, que etiqueta pero no escucha, y que agrupa cientos de pueblos distintos bajo una misma categoría útil para el imperio, para la ley, para el museo o para el censo. Esa utilidad tiene un precio, la exclusión, porque no se les nombró como personas, no como hombres, mujeres o niños, sino como otros genéricos,
útil para trabajar, para evangelizar, para mostrar, para estudiar y luego, si no servían más, para desaparecer. Ser indígena no era una identidad, era una función. Y como toda función impuesta, venían con fecha de caducidad. No eran ciudadanos, eran súbditos. No eran vecinos, eran parte del paisaje. No eran sujetos de derechos, eran recursos humanos, casi recursos naturales. Una categoría que podía servir y ser descartada o exhibida en museos o parques europeos, como si fueran una rareza o una especie de freak show. Como advierte Silvia Rivera, socióloga aymara, las palabras también colonizan. Indígena es una de esas palabras, pulida, aceptada, legalizada, pero todavía cargada con el peso de siglos de exclusión. Una palabra que hoy se sigue usando, pero que nació para señalar lo distinto, lo dominado, lo no moderno y hasta lo salvaje. Los estados modernos lo aprendieron bien. Te nombran, te etiquetan, te registran y así te gobiernan. El 23 de noviembre de 2017, fuerzas federales argentinas llevaron a cabo un violento desalojo en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, contra la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, que reclamaba la recuperación de tierras ancestrales. Durante el operativo, Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años, fue asesinado por la espalda por un agente del grupo Albatros de la Prefectura Naval. El desalojo incluyó la detención de mujeres y niños. Una de las niñas denunció que por gritar en la lengua mapuche los agentes le hicieron comer tierra para silenciarla. Este hecho no solo refleja la violencia física ejercida por el Estado, sino también la deshumanización sistemática hacia los pueblos originarios. Al ser etiquetados genéricamente como indígenas, se invisibilizan sus identidades específicas y se les niega su condición de sujetos de derecho, facilitando así su exclusión y maltrato. Ponerle nombre a lo diverso es el primer paso para hacerlo manejable. Lo nómade se vuelve sedentario, lo espiritual, superstición y la comunidad se transforma en población. Como dice James Scott en Sealing Like a State, el poder necesita ordenar, clasificar, normalizar. Lo salvaje, lo múltiple, lo diverso le da miedo. Y en ese miedo se fundó buena parte del proyecto colonial. Después se convirtió en política de Estado. Ningún pueblo se llamó a sí mismo indígena hasta que vino el Estado o la Iglesia o la Academia a decirle que lo era. Y al hacerlo, borró nombres verdaderos, borró idiomas enteros, redujo pueblos con historia a etiquetas administrativas. Como pasó aquí, en Uruguay, la historia se encargó de decirnos que no hay pueblos indígenas. Pero no es que no los hubiera, es que fueron borrados. El 11 de abril de 1831, en lo que se conoce como la matanza de Sal Si Puedes, el general Fructuoso Rivera ordenó el asesinato masivo de los charrúas. Los hombres fueron emboscados y ejecutados, las mujeres y niños capturados, repartidos como sirvientes o vendidos como espectáculo. A 4 sobrevivientes los mandaron a Francia como ejemplares vivos de una raza que se extinguía. Fueron expuestos en zoológicos humanos. Así comenzó la nación uruguaya, negando al otro, tachando del mapa a quienes estorbaban al proyecto civilizador. Y en los libros escolares, en los documentos oficiales, en el imaginario nacional quedó instalada la mentira útil. Acá no hay indígenas, acá somos todos iguales. Pero lo igualitario no es inocente cuando borra la diferencia, y la igualdad que niega el origen también niega la historia. Los mapuche no son indígenas, son che. Los quechua son runa. Los guaraníes, aba. Los nahuas, macehualtín. Los pueblos de la selva no son tribus, son naciones. Cada uno con su forma de nombrarse, con su lengua, su tierra y su manera de entender el mundo. Pero en el papel del Estado todo eso cabe en una sola palabra:
indígena. Un nombre general, cómodo, controlable. Un nombre que resume lo que no se quiere entender y al resumirlo lo desarma. Y bueno, gente, estamos llegando al final de este episodio y nos queda una pregunta. ¿Cómo nombrarnos? Y yo creo que no hay una sola respuesta porque no hay un solo pueblo, no hay una sola identidad. Tal vez no necesitamos una palabra para todos, tal vez necesitamos 1000 nombres verdaderos, cada uno con su historia y su dignidad. Descolonizar no es volver al pasado, es liberar el presente, decía María Galindo en Feminismo Bastardo. Y bueno, ¿qué más decir? No somos indígenas, no somos indios, no somos decorados, somos pueblos con nombre propio y es hora de volver a pronunciarlos. ¿Y vos? ¿Vas a seguir repitiendo el nombre del conquistador o vas a aprender a decir el verdadero? Llegamos al final, espero que si les haya gustado este episodio, no te vayas como los conquistadores, no te lleves el oro y nos dejes sin nada. Dejanos tu me gusta, tu comentario, suscríbete al canal para poder ayudarnos a crecer, somos un canal nuevo. Y además estaría buenísimo que compartas el video, pero que sea por voluntad, no por encomienda. Les dejo un saludo grande y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Salud.